Hola de nuevo, esta ya es nuestra última clase antes de Semana Santa, lo que significa que el próximo video no llegará sino hasta el 14 de abril, para que estén pendientes de todas formas de aulas y de su correo. Bien, tenemos una serie de asuntos pendientes aquí. El primero es que ya ambos grupos tienen un plazo extra para entregar la reseña de RIF. Recuerden que es una reseña del libro completo y que debe seguir la guía que en este momento está en eAulas, y ahí tienen un ejemplo para apoyarse en él para hacer su propia reseña. Entonces tienen una semana más, pueden entregarla hasta el 10 de abril por Turnitin en eAulas. Entonces el 10 de abril yo voy a abrir una, una opción de entregar trabajos por Turnitin en eAulas y ustedes la tienen que buscar y ahí les va a aparecer. Lo más probable es que igual aparezca en la semana de hoy, porque pues ya la próxima semana es Semana Santa. Listo. Segunda cosa es que ya espero que la mayoría hayan terminado el diario de lectura de Contra la Memoria de Riff. Ese diario de lectura, pues yo les di las indicaciones en un video pasado y espero que las hayan seguido al pie de la letra. Simplemente les quiero mostrar que hay unos cambios con respecto a este diario de lectura de Sobre la violencia de Zizek. El primer cambio importante es que ya no lo tienen que escribir a mano, sino que lo pueden escribir en un procesador de texto como Word. Y el segundo cambio importante es que ya van a poder escoger sus propios criterios. Yo les di un ejemplo de cómo hacer eso con el diario de lectura de Riff, que escogí unos temas como transversales a todo el libro y a todos los capítulos y los seguía sistemáticamente a lo largo de todo el libro. Bueno, pues ustedes tienen que hacer algo similar con el libro de Zizek. Tienen que escoger una serie de criterios y aplicarlos sistemáticamente a lo largo de todos los capítulos. Entonces, de nuevo, la mejor forma de hacer esto, se los he dicho ya muchas veces, pero se los vuelvo a decir, es leerse primero de corrido todo el libro, lo más rápido que puedan, se hacen una idea general de lo que está diciendo el autor y a partir de eso piensan en unos criterios que puedan ser relevantes para buscar en cada capítulo. Listo. Entonces ya saben que este diario de lectura va a cambiar un poco con respecto al diario de lectura anterior. Bien, les quiero contar un poco sobre el autor de nuestro nuevo libro sobre la violencia. Se llama Slavoj Žižek. Ya lo hemos mencionado un par de veces en clase y de hecho vimos un video de él hace unas semanas, espero que se acuerden. Digamos que su formación académica más fuerte está en dos áreas. Por un lado es doctor en filosofía de la Universidad de Ljubljana, que eso queda en Eslovenia. Es doctor en psicoanálisis de la Universidad de París 8 y en filosofía los autores que más trabaja son sobre todo Marx y Hegel, y en psicoanálisis los que más trabaja son Freud y Lacan. Entonces, les recomiendo mucho, simplemente para que estén un poco contextualizados con el universo de referencias de Zizek, que busquen a esos autores en Wikipedia y simplemente léanse lo que puedan del Wikipedia. Van a ver que aparecen términos técnicos y cosas así, pero eso no va a ser un problema para entender la obra de Zizek, que al fin y al cabo se escribe como un ensayo. Puede que sea un ensayo muy filosófico, pero es un ensayo al fin y al cabo, y como les he venido insistiendo mucho, pues un ensayo está hecho para que lo lea cualquier persona, así sea un poquito complicado a veces. El estilo de trabajo de Zizek también es muy interesante. Él es una especie de pop filósofo que utiliza la actualidad y la cultura popular como excusas para teorizar sobre diversos aspectos de la vida cotidiana, y lo que más le interesa, su tema más fuerte, pues es una crítica a la ideología. Ya miramos un poco mejor qué es eso. Pero eso va a ser súper importante. Ustedes van a ver que a lo largo del libro hay una cantidad de referencias a la cultura pop, desde películas de Hollywood hasta músicos, hasta figuras de la vida política internacional, etcétera, etcétera. Toda esta actualidad
Zizek la coge y la analiza desde estos cuatro autores de pila que les cuento. Entonces puede lograr unas interpretaciones muy interesantes haciendo, haciendo eso. Y finalmente su estilo de escritura es fragmentario. Es fragmentario no porque escriba, digamos, aforismos o simplemente textos independientes unos de otros como en parágrafos, sino porque su escritura se desenvuelve como en fragmentos. Ustedes van a ver que muchos de los capítulos no necesariamente tienen un hilo común a todo el capítulo, sino que se van desarrollando a partir de subtítulos y subsecciones dentro de esos subtítulos y termina siendo una especie de estilo fragmentario porque en últimas no queda como un solo hilo fluido y coherente a lo largo de todo el libro, sino muchas aproximaciones a un mismo problema. Entonces, con respecto a eso, pues es muy distinto del estilo de escritura de Riff del que acabamos de salir, que era todo lo opuesto, y es que era simplemente un gran hilo y un gran aliento conectando todas las cosas en todos los capítulos. Acá van a ver que es muy distinto porque no hay muchas ideas realmente, hay una idea central que simplemente se desarrolla en numerosos casos, ejemplos y comentarios. Entonces es un estilo fragmentario y eso por un lado hace que uno simplemente pueda tomar lo que le funciona de la obra y utilizarlo desde ahí. Uno no tiene que ser tan minucioso siguiendo un hilo como en el caso de Riff, sino simplemente lo que le funcione a uno, pues es lo que uno puede utilizar. Como les mencionaba, digamos que el tema más importante y recurrente en la obra de Zizek es la crítica de la ideología. Yo les quería contar un poco sobre cómo podemos entender esto a la luz también del libro que vamos a comenzar a leer. Ustedes van a ver que va a ser muy común encontrar análisis ideológicos de algunos fenómenos de violencia que, que se presentan pues en la vida cotidiana. Entonces hay tal vez dos formas de entender esta crítica a la ideología, una ingenua y una sofisticada, y quiero mostrarles como cuál sería la diferencia entre ellas y por qué Zizek sería más partícipe de una crítica sofisticada a la ideología. ¿Listo? La versión ingenua simplemente ve a la ideología como una ilusión que no nos deja ver la realidad. Entonces, básicamente la crítica de ese tipo de ideología sería que si quitamos la ilusión podríamos ver la realidad, ¿cierto? Como si tuviéramos un antifaz tapándonos los ojos y nos lo quitáramos y ahí sí vemos cómo es el mundo realmente. Esa es una versión ingenua de la ideología que se encuentran muchas críticas como del sentido común. Uno ve ese sentido ideológico utilizado muchas veces en el discurso político cotidiano, sobre todo cuando se usa la palabra como en un sentido peyorativo, como eso está cargado de ideología o eso es pura ideología, es en ese sentido como de algo que es una mentira, algo que es una ilusión que nos encubre la realidad. Pero esa es la versión ingenua. Hay una versión más sofisticada del concepto de ideología que es mucho más cercana como al análisis de Zizek y es que la ideología es la realidad. ¿En qué sentido? Es en el sentido de que es la manera como naturalmente percibimos las cosas. El filtro ideológico no viene porque tengamos algo puesto sobre los ojos, como pensaría metafóricamente la otra versión de la ideología, sino justamente sin tener absolutamente nada puesto, la manera natural y normal como vemos el mundo ya es una manera ideologizada de ver el mundo. Entonces, cuando más inmersos estamos en la ideología, dice Zizek, es cuando menos creemos que estamos en ella. Entonces, entre más naturalmente creemos que estamos percibiendo las cosas, ahí es cuando somos sujetos puros de la ideología. Entonces, criticar ese tipo de ideología ya es muy distinto porque implica que no es que uno se tenga que quitar
una venda o, digamos, de desmitificar unas ilusiones, sino que uno tiene que cambiar su manera natural de ver el mundo y eso es algo mucho más difícil de hacer que como piensa la crítica ingenua. Listo. Porque desligarse de la manera natural de ver las cosas, pues es un ejercicio difícil, hasta violento incluso. Y sobre eso, pues les quiero mostrar un video muy bueno de Zizek analizando una película de los 80 que lidia justamente con ese problema a partir de una metáfora de unas gafas. Entonces, a diferencia de la versión ingenua de la ideología, no son unas gafas que se quitan, sino justamente unas gafas que se ponen, porque los ojos normalmente pues ven el mundo completamente atravesado por ideología sin darse cuenta, y solo con las gafas es que logra ver de otra manera el mundo. Y ese es un poco el sentido de la crítica sofisticada a la ideología que presenta Zizek, y es que justamente nuestra manera más natural y normalizada de ver el mundo es también la manera más ideologizada de ver el mundo. Y si queremos verlo de una manera distinta, pues tenemos que hacer un ejercicio muy incómodo y muy radical con nuestra propia forma de percibir las cosas. Listo, entonces miremos el video y les cuento más sobre eso. I'm giving you a choice. Either put on these glasses or start eating that trash can. I already am eating from the trash can all the time. The name of this trash can is ideology. They Live from 1988 is definitely one of the forgotten masterpieces of the Hollywood left. It tells the story of John Nada. Nada, of course, in Spanish means nothing, a pure subject, deprived of all substantial content, a homeless worker in LA who, drifting around, one day enters into an abandoned church and finds there a strange box full of sunglasses. And when he put one of them on, walking along the LA streets, he discovers something weird. They allow you to see the real message beneath all the propaganda, publicity, glitz, posters, and so on. You see a large publicity board telling you, have your holiday of a lifetime, and when you put the glasses on, you see just on the white background a gray inscription. We live, so we are told, in a post-ideological society. We are interpellated, that is to say, addressed by social authority, not as subjects who should do their duty, sacrifice themselves, but subjects of pleasures. Realize your true potential, be yourself, lead a satisfying life. When you put the glasses on, you see dictatorship in democracy. It's the invisible order which sustains your apparent freedom. Hey, buddy. You gonna pay for that or what? Look, buddy, I don't want no hassle today. Either pay for it or put it back. All right. To step out of ideology, it hurts. It's a painful experience. You must force yourself to do it. This is rendered in a wonderful way with a further scene in the film where John Nada tries to force his best friend, John Armitage, to also put the glasses on. I don't want to fight you. Come on. I don't want to fight you. Stop it. No! And it's the weirdest scene in the film. The fight takes 8-9 minutes. Put on the glasses. It may appear irrational, because why does this guy reject so violently to put the glasses on? It is as if
he is well aware that spontaneously he lives in a lie, that the glasses will make him see the truth, but that this truth can be painful, can shatter many of your illusions. This is a paradox we have to accept. Put the glasses out! Put them on! The extreme violence of liberation. You must be forced to be free. If you trust simply your spontaneous sense of well-being or whatever, you will never get free. Look! Freedom hurts. Puntualmente, sobre los capítulos que teníamos para hoy, tengo 3 puntos que quiero tocar rápidamente. El primero, pues ya debe ser evidente si comenzaron a leer el libro, y es que para Zizek se vuelve muy importante esta distinción entre 3 tipos de violencia, ¿cierto? Una violencia subjetiva, una violencia simbólica y una violencia sistémica. No me voy a enfocar mucho en eso en este momento porque lo voy a explicar en una diapositiva posterior, pero es una distinción esencial. Pero específicamente en la introducción hay 2 pasajes que me parecen muy importantes para entender qué es lo que está buscando Zizek con este libro y cuál es un poco su estilo de acercarse como al problema. ¿Listo? Esta primera cita dice: el horror sobrecogedor de los actos violentos y la empatía con las víctimas funcionan sin excepción como un señuelo que nos impide pensar. Y si ustedes piensan un segundo sobre todos los libros que hemos leído anteriormente, se van a dar cuenta por qué resalto tanto esta cita. Miren que tanto Sánchez como Uribe, incluso Riff, caben acá en esta cita de la que está hablando Zizek, ¿cierto? Todos se acercan y se sobrecogen con los actos violentos, sin duda alguna. O sea, para Sánchez es importantísimo acercarse a, a una cantidad de recuentos y de testimonios de víctimas, y de hecho le dedica todo su trabajo académico posterior a la escritura de su libro a eso precisamente. Igualmente María Victoria Uribe, para ella es fundamental las 2 cosas, o sea, volverse sobre los actos violentos y mirarlos minuciosamente, y asimismo tener una empatía con las víctimas en todos los testimonios que recuenta y escucha. Y finalmente, incluso Riff, buena parte de su argumento depende también de inmiscuirse en estos actos violentos y mostrar como todos estos giros nefastos de la memoria histórica en condiciones de guerra e incluso en algunas condiciones de paz. Entonces, para los 3 autores que hemos leído anteriormente, yo creo que aplica la parte negativa de esta cita, ¿cierto? Y es que si nos sumergimos tan adentro en los mismos actos violentos y en la empatía con las víctimas, esto puede ser un señuelo perfecto, dice Zizek, para no pensar. Y acá hay un punto un poco sutil, pero que para Zizek es muy importante. De hecho, está en el subtítulo del libro mismo, porque se llama Sobre la violencia, 6 reflexiones marginales. Y el hecho de que sean reflexiones marginales, tangenciales, oblicuas al fenómeno es muy importante para Zizek, porque igual que como pasa con la ideología, cuando más naturalmente creemos que estamos percibiendo las cosas es cuando más ideologizados estamos, y análogamente pasa un poco lo mismo con la cercanía a los fenómenos muchas veces. Cuando más inmersos estamos en el fenómeno mismo que estamos intentando entender, puede que más atrapados estemos también por su única lógica de comprender las cosas. En cambio, si nos ponemos en una situación un poco más apartada y distanciada del fenómeno que estamos intentando entender, pues lo vamos a ver desde otro punto de vista y desde otra perspectiva. Entonces eso para Zizek va a ser fundamental, no absorberse por los actos particulares de violencia y por la empatía de las víctimas, sino intentar ver el fenómeno
de otra manera, marginalmente, tangencialmente, oblicuamente. Eso es lo primero. Y la segunda cita es esta. ¿Quieres decir que no deberíamos hacer nada? Simplemente sentarnos y esperar. Zizek se inventa como un interlocutor imaginario y le responde. Deberíamos tener el coraje de responder, sí, exactamente eso. Hay situaciones en que lo único verdaderamente práctico que cabe hacer es resistir la tentación de implicarse y esperar a ver para hacer un análisis paciente y crítico. Entonces, frente a la violencia, pues esto es un llamado muy común, ¿no? Y es que ante cualquier vistazo aparentemente obvio de violencia, digamos que la tendencia es a rechazarlo inmediatamente y la invitación de Zizek es a no hacer eso, ¿sí? En vez de rechazarlo y decir eso debería parar, deberíamos actuar de otra manera, tenemos que hacer algo, etcétera, etcétera, él dice no hagan nada. Simplemente piensen un segundo sobre el fenómeno, esperen a que el fenómeno se desenvuelva y solo así es que pueden hacer un análisis más paciente y más crítico de la situación. Y uno ve eso en muchas maneras cuando hay brotes de violencia en distintos episodios como de la vida cotidiana. Uno ve que el primer llamado siempre es a rechazar la violencia y a hacer todo lo posible por aplacarla lo más rápido que se pueda, etcétera, etcétera. Pero Zizek pues toma aquí como una posición como de espera, de procrastinación, de cautela y dice, miremos a ver, o sea, ¿qué es lo que hay aquí que estamos rechazando tan rápidamente? ¿Por qué nos interesa tanto actuar todo el tiempo y no decir como no actuemos un segundo y pensemos? Listo. Entonces, esas tres consideraciones iniciales van a ser muy importantes para la lectura que sigue. Listo. Bien, en lo que queda del video les quiero contar sobre estos tres tipos de violencia que distingue Zizek, porque los tres nos van a ofrecer una escala de análisis interesante en sí misma y obviamente son escalas que están en interacción eh, constante. Entonces, esta primera escala, que es la violencia subjetiva, dice Zizek lo siguiente. Tenemos muy presente que las constantes señales de violencia son actos de crimen y terror, disturbios civiles, conflictos internacionales. Entonces, en un primer nivel, la violencia más evidente para nosotros, más palpable, es la violencia como pura y dura de individuos particulares. Por eso es una violencia subjetiva, ¿sí? Es una violencia experimentada directamente por sujetos. Entonces, obviamente es pan de cada día en las noticias ver cuestiones de crimen, cuestiones de terrorismo, disturbios civiles y protestas, conflictos internacionales como guerras civiles, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa violencia palpable entre sujetos particulares que se están matando o que se están dañando, etcétera, pues es lo que Zizek llama violencia subjetiva. Y muchas veces en las reflexiones sobre violencia, pues digamos que hasta ahí llega la cosa, ¿cierto? Entonces van a ver que los ejemplos que estoy usando no son ejemplos que utiliza Zizek, sino ejemplos que he escogido porque son particularmente próximos a nuestro contexto. Y es que, por ejemplo, estas imágenes que ustedes ven ahí en el fondo son imágenes del reciente paro nacional de finales del 2019 y comienzos del 2020. Entonces, unas de las primeras imágenes que comienzan a circular sobre ese paro, pues en los medios tradicionales, son estas imágenes de vándalos quemando cosas, encapuchados, tirando piedras, confrontaciones con el ESMAD y la policía, etcétera. Entonces, ese siempre es como un primer plano privilegiado cuando hay disturbios civiles, es de enfocar el plano meramente en los efectos de esta violencia subjetiva de los encapuchados y de los enfrentamientos con la policía, ¿cierto? Y fácilmente podríamos quedarnos en esa escala. De hecho,
buena parte de los medios se quedan meramente en esa escala, simplemente viendo los efectos más palpables de una violencia subjetiva desencadenada por una fracción de los manifestantes. Sin embargo, Zizek añade otro nivel, que llama violencia simbólica. Entonces miren que acá el ejemplo que he traído no son particularmente fotos de violencia, sino fotos de titulares. Y ligados a este tipo de fotos que ustedes vieron en la diapositiva anterior, aparecen frases como estas. Autoridades deben dar con los culpables del vandalismo. Así van las cuentas para reparar los daños causados en Bogotá por los encapuchados. ¿Qué hacer con los vándalos? Duque condena vandalismo durante paro nacional en Colombia. Policía investiga posible relación de los líderes del paro nacional con vándalos. Entonces, todos estos ejemplos obviamente están en el orden del lenguaje, que es un registro fundamental con el que también experimentamos esa realidad que para Zizek es muchas veces indisociable de la ideología misma. ¿Y por qué? ¿Cierto? Y por eso es importante la pequeña cita que les pongo ahí. Dice Zizek, una forma más primaria de violencia relacionada con el lenguaje como tal, con su imposición de cierto universo de sentido. Esta es una violencia más sutil, pero al mismo tiempo más primaria, curiosamente. Y es que al insertarnos en un orden lingüístico, dice Zizek, lo que se nos está imponiendo, inevitablemente, esto pasa no importa qué lenguaje esté aprendiendo uno, pero inevitablemente cuando uno aprende un lenguaje, uno está aprendiendo también un universo de sentido. Y ese universo de sentido, la mayor parte del tiempo, pues se construye inconscientemente. Uno aprende a hablar casi que por imitación y a partir de ahí va construyendo su universo de sentido por imitación y por eso buena parte de los medios, su trabajo real eh, no es tanto simplemente informar la realidad sin sesgos y sin prejuicios, como sería como la crítica ingenua de la ideología, sino justamente crear un universo de sentido en el cual habitan buena parte de las personas. Y ese universo de sentido en este caso es, por ejemplo, estas relaciones inmediatas que se establecen cada vez que hay disturbios, cada vez que hay paros y cada vez que hay protestas sociales en Colombia. Es el mismo guión en todos estos acontecimientos. Ustedes van a ver que ahí mismo hay un paro, ahí mismo hay una protesta, ahí mismo hay una manifestación, la asociación inmediata que se va a hacer en los medios con esos levantamientos es con el vandalismo y con los daños y con la violencia entre encapuchados y policía y con las reparaciones que van a salir del bolsillo del distrito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el universo de sentido que se construye pues es muy sencillo, pero es muy efectivo ideológicamente y es que básicamente en Colombia fácilmente cualquier persona que vea cotidianamente medios asocia las protestas sociales con el vandalismo y con el caos y con la anarquía y con los daños y con los encapuchados y con los enfrentamientos con policías. Entonces inmediatamente ese universo de sentido pues desplaza todos los otros sentidos que pueda tener esos levantamientos y esas protestas sociales. Por eso es una especie de violencia. Ese es el punto de llamarlo violencia simbólica. Y es que si uno impone a la fuerza un universo de sentido es porque uno quiere mantener a toda costa ese universo de sentido. Y uno puede llegar a extremos muy violentos e incluso de violencia subjetiva para mantener ese universo de sentido. Entonces ustedes ven que es muy común que a pesar de que hoy en día está tan pluralizado el uso de cámaras y fotografía y medios alternativos, el guión paradigmático con el cual se narran la mayoría de levantamientos y disturbios, pues es guiado
como por este universo de sentido meramente gubernamental, meramente de seguridad, de vandalismo, y evita a toda costa los subtextos políticos que puedan haber. Entonces miren que uno rara vez habla de cuáles son las razones del paro, por qué la gente está protestando, por qué hay gente dispuesta a enfrentarse cara a cara con la policía sabiendo lo peligroso que es eso y la asimetría y en el riesgo tan grande que están corriendo, a tal punto que uno puede terminar muerto, como ocurrió en el paro nacional pasado, que hubo varios muertos de parte de los manifestantes. Entonces, esta violencia simbólica rápidamente puede degenerar en violencia subjetiva, pero es fundamental para que esa violencia subjetiva se perciba de cierta manera. Por eso es una escala adicional, porque entonces gracias a esta violencia simbólica es que esa violencia subjetiva que aparece en el paro rápidamente se interpreta como vandalismo, como anarquismo, como caos, etcétera, etcétera. Es porque hay un universo de sentido que ha sido impuesto. Entonces hay muchos universos de sentido que surgen espontáneamente y uno no tiene por qué llamarlos violentos, ¿cierto? O sea, es decir, cuando a un niño pequeño comienza a aprender un lenguaje y los papás comienzan a hablarle de cierta manera, eso no es que estén violentando al niño, es la manera natural como cualquier humano aprende un lenguaje. Lo que se vuelve violento es cuando un universo de sentidos se intenta mantener a toda costa y se intentan poner por encima de cualquier otro. Y ustedes ven que eso sí es una práctica común y consciente de buena parte de los medios tradicionales, por ejemplo en Colombia, que muchas veces intencionalmente intentan crear un universo de sentido donde esta violencia que aparece en los levantamientos sociales se asocia inmediatamente con un universo de sentido de vandalismo, de anarquía, de caos, etc. Entonces, esa es una segunda escala simbólica que sigue determinando la escala subjetiva. Listo. Esto es muy importante entenderlo con Zizek. Esto no es que sean escalas independientes, son interdependientes. Entonces, gracias a que esta violencia simbólica se impone universos de sentido, gracias a eso es que interpretamos la violencia subjetiva como X o Y cosa. Finalmente, la violencia sistémica a la que alude Zizek es como la última escala, ¿cierto? Entonces tenemos primero una violencia subjetiva entre personas particulares, en enfrentamientos particulares, una escala más arriba, una violencia simbólica que ya es del orden del lenguaje y de las interpretaciones, entonces hay universos de sentido que se imponen por encima de otros y que nos hacen interpretar a cierta violencia subjetiva como siendo esto o lo otro, y eso puede terminar desembocando en violencia particular subjetiva. Y finalmente, un orden más arriba, pues está la violencia sistémica. Y es simplemente que el funcionamiento estructural del sistema produce violencia. ¿Listo? El sistema actual que gobierna, digamos, el mundo entero, lo podemos llamar algo así como capitalismo mundial integrado. Es el capitalismo, pues, actual que experimentamos es completamente globalizado. Las mercancías viajan por todo el mundo, los flujos de capital viajan por todo el mundo y en buena medida, miren que curiosamente uno de los efectos secundarios de eso es que las pandemias se vuelven mucho más letales y probables gracias a esa globalización, pero bueno, es un efecto secundario. El caso es que el funcionamiento normal de este sistema, que llamamos capitalismo mundial integrado, el funcionamiento normal de ese sistema es violento, estructuralmente. ¿Listo? Y esto ya es un nivel más sutil de comprender porque no tiene nada que ver con las intenciones de los individuos. ¿Listo? Entonces,
Miren que un ejemplo reciente de esto, muy chistoso, es por ejemplo esta donación que hizo Sarmiento Angulo de 80.000 millones de pesos para combatir el coronavirus en Colombia. Listo. Sarmiento Angulo, pues no es solamente uno de los hombres más ricos de Colombia, sino uno de los hombres más ricos del mundo, pues dona 80.000 millones de pesos, que son básicamente 20 millones de dólares, para combatir el coronavirus. 20 millones de dólares no es ni el 1% de la riqueza de Sarmiento Angulo. Listo. O sea, eso es básicamente cambio de bolsillo para él. Pero esa acción obviamente se interpreta subjetivamente, no se interpreta sistémicamente. Entonces, subjetivamente, cuando interpretamos esa donación que hizo Sarmiento Angulo, decimos, wow, qué man tan filantrópico, tan querido, tan preocupado por el país, etc. Pero miren que sistémicamente esa donación de Sarmiento Angulo no hubiera sido posible sin la explotación masiva de miles de trabajadores. Listo, y ese es el punto de la violencia sistémica, que es que no depende de las intenciones de las personas. Puede que hayan empleadores que son muy buena papa, muy tranquilos, tratan bien a sus empleados, les pagan el mínimo con prestaciones, etcétera, etcétera. Pero ustedes bien saben que alguien que se gane el mínimo en Colombia, pues no es que tenga un modo de vida lujoso ni nada por el estilo, sino que sigue siendo un modo de vida absolutamente precario. Entonces ganar el mínimo no es condición de muchas cosas en ese sentido. Y eso es una violencia sistémica, porque es el funcionamiento normal del sistema produce este tipo de efectos violentos a gran escala. Entonces, hay unos ejemplos que traje acá en la diapositiva. El primero, que es esta gráfica pirámide de la izquierda, muestra la distribución global de la riqueza. Se las leo rápidamente y ya después miramos unas consecuencias de esto. Es que el 0.7% de la población mundial tiene casi el 50% de la riqueza de todo el mundo. El 0.7. Listo. O sea, básicamente el 1% de la población mundial tiene casi el 50% de la riqueza mundial. El 7.4% tiene otro 40% de esa riqueza. Entonces, básicamente el 10% más rico del mundo tiene el 85% de la riqueza de todo el mundo. Y en cambio, el 90% más pobre del mundo tiene apenas el 15% de la riqueza. Listo. Esa distribución asimétrica de la riqueza no es un error, no es una excepción, no es algo que salió mal, es el funcionamiento normal del sistema. El capitalismo, sobre todo el capitalismo globalizado que tenemos hoy en día, donde hay flujos de mercancía por todo el mundo, donde hay flujos de capital por todo el mundo, es un capitalismo donde el ganador se lleva todo. ¿Listo? Entonces es muy fácil que una serie de actores económicos con gran presupuesto puedan controlar básicamente el mercado en sus manos. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en esta pandemia mundial que estamos viviendo. Y es que, por ejemplo, buena parte de la producción de casi todas las mercancías del mundo se hacía en China. Y como China pues cerró puertas para lidiar con la pandemia, eso resultó en un desabastecimiento mundial de una cantidad de productos, muchos de ellos innecesarios, pero muchos de ellos también muy necesarios. Y es que China dejó desabastecido al resto del mundo de máscaras, de equipos de protección personal y de un montón de otros elementos médicos necesarios para lidiar con esta pandemia. Y ese es uno de los efectos del capitalismo globalizado. El ganador se lleva todo. Esa asimetría es estructurada del sistema. Listo. Lo único que hace que esta asimetría sea un poco matizada o aplacada es que hay sistemas de redistribución de riqueza en la mayoría de países, incluso en los más capitalistas, y el sistema básico para distribuir riqueza pues son los impuestos. Entonces
La gente que tiene mucha plata en muchos países del mundo, pues es la gente que más impuestos paga y esos impuestos son los que se redistribuyen en políticas públicas y en otros programas de asistencia gubernamental. Pero si no fuera por eso, que igual es un sistema bastante precario, por pues, lo que les mencionaba ahorita, ¿cierto? Incluso una persona que se gana el mínimo legal en Colombia no tiene garantizado una existencia cómoda, sigue siendo una existencia precaria. Listo. Y eso es una violencia del sistema, es estructural al sistema. Es decir, no se trata de las buenas o malas intenciones de personas particulares, sino el funcionamiento normal de este sistema abstracto que es el capitalismo globalizado produce estos efectos violentos. Otro ejemplo patente de eso es como las fluctuaciones más mínimas en la bolsa de Nueva York, por ejemplo, producen efectos en el resto del mundo, ¿cierto? Otra gráfica que hay acá, que es la que está acá a la derecha, es una gráfica de cuánto emiten en dióxido de carbono según el decil de riqueza en el que estén. Entonces, una forma rápida de leer esa gráfica es que el 10% más rico del mundo, ¿sí ven? Que ustedes ya ven que no es ni siquiera el 10% de la población del mundo. El 10% más rico del mundo consume el 50% de los recursos, ¿cierto? Que es otra forma de entender estas emisiones de dióxido de carbono. Es decir, el 10% más rico es el que más energía consume, es el que más recursos consume y por eso es el que más dióxido de carbono emite por porcentaje de población. Entonces, el 10% del mundo, listo, es responsable del 50% de las emisiones de dióxido de carbono. En cambio, el 50% más pobre del mundo es responsable de apenas el 10% de las emisiones globales de dióxido de carbono. ¿Sí ven? Entonces, esta segunda gráfica muestra muy bien por qué la sobrepoblación es un falso problema. Porque realmente el problema no es la sobrepoblación, sino el consumo asimétrico y desproporcionado de recursos por la población más rica del mundo, que deja en condiciones precarias y paupérrimas a buena parte de la otra mitad del mundo por el mero funcionamiento normal del sistema, ¿cierto? Entonces, la persona rica gringa que se compra 3 carros y una gran casa en los suburbios, así no sea la persona más rica del mundo, pues está contribuyendo a esas emisiones y a ese consumo desproporcionado de recursos. Esto porque es relevante, ¿cierto? Porque en un contexto de crisis ecológica global, pues es muy fácil llamar la atención sobre la sobrepoblación y este tipo de falsos problemas ecológicos, pero rápidamente uno se da cuenta que es un funcionamiento normal del sistema, ¿cierto? El funcionamiento normal del capitalismo requiere de la explotación eh, ecológica en todo sentido y ese funcionamiento normal del sistema pues termina en una distribución muy asimétrica del consumo de recursos y del aprovechamiento de esa energía y de esos recursos. Listo. Y eso implica una cantidad de violencias adicionales para buena parte de las poblaciones desprovistas y precarizadas del mundo. Y finalmente, el último ejemplo que les traigo ahí es sobre la distribución de riqueza en Colombia. Miren estas cifras. Listo. 2.300 personas, recuerden que Colombia tiene 45 millones de personas. 2.300 personas en Colombia son dueñas del 53.5% de la tierra aprovechable en el país. Un puñado, ¿cierto? ¿Cuánto es 2.300 entre 45 millones de personas? ¿Cierto? Eso no es ni el 1% de Colombia.
ni el 1% de Colombia, es el 0.0005% de Colombia, es dueño del 50% de la tierra aprovechable del país. Y dice, en el sector financiero es igual. 2.681 clientes tienen el 60% de todos los depósitos bancarios del país. De nuevo, esto no es ni el 1% de Colombia. Ni siquiera el 1% de Colombia tiene el 60% de todos los depósitos bancarios del país. El resto de habitantes tienen el 2.4% de todos los depósitos. Y esto no es un error. Esto no es una excepción. Esto es el funcionamiento normal del sistema. Así funciona estructuralmente. ¿Listo? Y esa violencia que se ejerce estructuralmente, pues es mucho más difícil de analizar y de nombrar porque es que no hay ningún actor malvado por allá controlando las cuerdas, ¿cierto? Sino que es una violencia que emerge estructuralmente por una cantidad de interdependencias entre instituciones, individuos, políticas, etcétera, etcétera. Que eso puede cambiar, sí, probablemente puede cambiar, pero hay que llegar a verla. Y ese es un poco el punto de Zizek a la hora de distinguir entre estos tres tipos de violencia, ¿cierto? Para entender que hay algo más que la mera violencia subjetiva de individuos contra individuos, pues tenemos que poder ver estos otros tipos de violencia. La violencia simbólica al nivel del lenguaje y la violencia sistémica a nivel del funcionamiento común y corriente del sistema mundo, ¿cierto? Eso implica el funcionamiento del sistema financiero, económico, político, etc. Entonces podemos dejar así por hoy y recuerden que el próximo video entonces no aparece sino hasta el 14 de abril porque la próxima semana es Semana Santa, pero pueden aprovechar esa semana para hacer la reseña de Riff ya que les extendí el plazo hasta el 10 de abril. Listo. Nos vemos y ojalá los vea en la sesión de Jitsi.